Después de mi accidente automovilístico, decidí hacer como que tenía amnesia para gastarles una broma a mi esposo y a mi hijo. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. Una chispa de diversión brilló en los ojos de mi hijo mientras traía a una mujer desde fuera de la habitación del hospital y dijo: señora, mis padres y yo solo estamos aquí de visita. Mi esposo se quedó callado a su lado, dándole el visto bueno al jueguito de su hijo. Señora, mis padres y yo solo estamos aquí de visita. La voz suave e inocente de mi hijo resonó en la habitación del hospital. Con una venda alrededor de mi frente, miré hacia abajo a mi hijo de 5 años, Javier, que tenía las manos cerradas y una sonrisa traviesa en su rostro. Mi esposo Martín, de pie a mi lado con su traje hecho a medida, me miraba con una mirada intensa y escrutadora, pero no corrigió las palabras de nuestro hijo. La mujer a la que Javier se aferraba llevaba un vestido largo y blanco. Parecía elegante y dulce, pero se sonrojaba. Javier se aferró ligeramente cuando la miré, acomodando su cabello detrás de la oreja en un gesto nervioso. Cuando Javier notó mi atención en Luisa, rápidamente dio un paso adelante, colocándose de manera protectora entre Luisa y yo, su madre. Supongo que si realmente estuviera sufriendo de amnesia, podría creer que estaba viendo a una familia perfectamente feliz de tres. Javier tiró de la mano de Martín. Papá, ahora que mamá ha perdido la memoria, pueden divorciarse por fin. Aunque lo dijo en un susurro, se aseguró de que pudiera escucharlo claramente. Conocía su pequeño truco. Me estaba castigando porque ayer lo regañé avergonzándolo frente a la ama de llaves. Estaba enojado. Así que esta era su venganza. Así es como Javier se divertía, convirtiéndome en el blanco de sus bromas. Pero no tenía intención de seguirle el juego, ya que había fingido pérdida de memoria. ¿Quién podría seguir con eso? Fingiría que no había ni hijo ni esposo. Disculpen, ¿quiénes son? Javier me miró sorprendido, como si no pudiera creerlo. ¿De verdad no te acuerdas de mí? No puedes olvidarte de mí, soy el niño que más amas. Martín frunció el ceño, su mirada se puso aún más fría y su voz sonaba súper molesta. Nina, deja de actuar, dijo el doctor, es solo una conmoción menor, no es grave. No pienses que puedes fingir amnesia para evitar el divorcio, intervino Javier, su carita toda arrugada de disgusto reflejando la impaciencia de Martín. Sí, deja de fingir que nos amas tanto como para no poder olvidarnos. Empecé a sentir que me venía un dolor de cabeza. Antes de que pudiera responder, una enfermera llamó a la puerta. La paciente necesita descansar, dijo con firmeza. Por favor, que todos los que no sean familiares se vayan sin decir una palabra. Martín y Javier se dieron la vuelta y se fueron con Luisa siguiéndolos. La joven enfermera entró mirándolos, y tu esposo estuvo aquí antes, solo salió a buscarte, Sopa, mi esposo. Mi mente se detuvo un momento. ¿No acabas de sacar a mi esposo? La enfermera parpadeó sorprendida. Sí, es muy guapo, lo recuerdo de hace 4 años cuando trabajé en obstetricia. Nunca se apartaba de tu lado, siempre esperaba afuera tan atento, durante tus chequeos prenatales, continuó. Todos pensamos que era uno de esos raros, alto, amable, atento y ni una sola vez en su teléfono. De hecho, comenzamos a creer en el amor de nuevo gracias a él. Hizo una pausa, luego soltó una pequeña risa. Por cierto, ¿quiénes eran esos dos? Son atractivos, pero parecían como si estuvieran aquí para cobrar una deuda o algo así. No pude evitar reírme. Durante mis 14 chequeos prenatales, Martín no había venido ni una sola vez. El hombre que siempre había estado a mi lado era mi medio hermano menor, Daniel, que solo tenía 6 años de edad. No me molesté en explicar mi relación con Martín y Javier, pronto no importaría. Momentos después, Daniel entró con un contenedor de comida, ligeramente sin aliento. Mi estómago rugió al verlo. No había comido nada en todo el día y el hambre ya me dolía un montón. Daniel abrió el contenedor con cuidado, poniendo la sopa, las servilletas, el agua y la cuchara con mucha atención. Es agua tibia y tu congé favorito con cerdo y huevo. Come, te pelaré el huevo. Desde que conocí a Daniel a los 15 años, siempre ha sido un apoyo constante y confiable. Con solo unos bocados, mi estómago por fin se calmó. Cuando lo miré, vi que tenía los ojos rojos y llorosos, y sus labios temblaban al hablar con un leve temblor. Cuando me enteré de que habías tenido un accidente de coche, me asusté muchísimo. Sentí una punzada de calidez, una dulzura amarga que me llenaba. ¿Quién no se asustaría con un accidente de coche? Pensé en darle un pequeño susto a Martín y Javier para hacerlos reír, fingiendo que había perdido la memoria. Pero una persona sin corazón, ¿cómo podría sentir preocupación? Unos días después, me dieron el alta del hospital.
Les dije claramente a los médicos que aparte de Martín y Javier, recordaba a todos y todo lo demás perfectamente. El doctor le explicó a Martín que mi pérdida de memoria era solo temporal, causada por la conmoción, y que poco a poco recuperaría todos mis recuerdos. De vuelta en la casa de Martín, subí las escaleras, ignorando la alegre melodía de piano que venía de la sala. Javier y Luisa estaban tocando un dúo, y cuando terminaron, Luisa le dio un orgulloso pulgar arriba. Nuestro pequeño pianista, eres increíble. Javier se sonrojó y sonrió, es porque eres una tan buena maestra. La imagen perfecta de una madre. Sin decir una palabra, seguí subiendo las escaleras, viendo cómo la sonrisa de Javier desaparecía. Luisa se levantó rápido. Señora Laque, ¿cómo se siente de pie en las escaleras? Asentí educadamente, casi recuperada. Por favor, continúen. No me disgustaba Luisa, la envidiaba. No era una tercera en mi matrimonio. No, ella era el primer amor inolvidable de Martín. Aunque me casé con él, la verdad es que la persona que no amas es un extraño total. Martín se enamoró de ella a los 18, y el mes pasado, cuando la corporación Wynn se fue a la quiebra, Luisa volvió. Todos sus ahorros se fueron en pagar las deudas de su familia, y su título en música no le servía de mucho para conseguir un buen trabajo en Estados Unidos. Así que Martín la puso como maestra de piano de Javier, con un sueldo mensual de $60,000. Mamá nueva es la mejor, amo a mi nueva mamá. La voz fuerte de Javier retumbaba por la sala. Javier, no me llames así, dijo Luisa, claramente incómoda. Si sigues llamándome Javier, me enojaré. Tienes que llamarme Ivy, eres mucho más amable que mi mamá, me gustas más. Miró hacia arriba a mi habitación, asegurándose de que no estuviera allí, y luego continuó, tú solo múdate aquí. Me encantaría verte lo primero todas las mañanas, papá dijo que está bien. Y nuestra casa es tan grande, podrías tener todo lo que quieras aquí. Martín, de hecho, le había ofrecido a Luisa quedarse en nuestra casa para ahorrarle el problema de viajar, pero ella lo rechazó amablemente y prefirió alquilar un lugar. Javier, necesitas practicar la pieza de hoy, le recordó Luisa. Él sacudió la cabeza, decidido a hacerla quedarse. ¿Tienes miedo de mi mamá? No te preocupes, papá y yo te protegeremos. Ella haría cualquier cosa que papá diga, no se atrevería a hacerte nada. Javier sabía exactamente qué decir para tocar mis puntos débiles. Me puse mis pendientes de perlas, moviéndome deliberadamente mientras bajaba las escaleras. Luisa se veía claramente incómoda cuando me acerqué. Luisa, ¿por qué no te quedas aquí?, le dije. Sé que te pasas horas en el autobús todos los días, no te preocupes de verdad. Eres más que bienvenida. Javier se quedó como atontado, totalmente sorprendido. Normalmente, si Martín mencionaba a Luisa estando borracho, yo me echaba a llorar. Supongo que pensó que había encontrado la manera perfecta de hacerme daño. Pero hoy su arma ya no parecía funcionar. Quiero helado, exigió Javier. Dame 2, no 10. Lo único que escuché fue el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Después de tantos días arreglándome en el hospital, necesitaba una sesión de cuidado de la piel. Ya había un conductor esperándome afuera. Cuando la puerta se cerró, la cara de Javier se desmoronó. Señor, aquí está el helado, dijo la ama de llaves, sacándolo del congelador. ¿Quién dijo que lo quería? Tiró el helado al suelo, con los ojos fijos en la puerta cerrada. ¿Será que mamá realmente? Esa mañana en la que lo dejé todo atrás, salí de la casa sintiendo una mezcla rara de dolor y alivio. No fue fácil dejar mi vida, pero al mismo tiempo no había nada allí que valiera la pena luchar. Caminé hacia el auto que me esperaba, sin mirar atrás. El peso de ese matrimonio, la decepción de ser una madre rechazada, todo eso se quedó atrás en cuanto crucé la puerta. El divorcio se resolvió casi automáticamente. Martín no puso resistencia ni pidió reconsideración. En el fondo, parecía contento con el desenlace. Creo que él también estaba cansado, atrapado en un maldito lugar. Firmé los papeles y sin ninguna ceremonia cerré ese capítulo de mi vida. No hubo lágrimas ni despedidas emotivas. Solo una frialdad que reflejaba el vacío en el que se había convertido nuestra relación. En cuanto a Javier, parecía aliviado con mi partida, casi celebrando que por fin tenía la familia que tanto quería junto a Luisa. No me dijo ni una palabra, los primeros meses después de irme fueron difíciles, estaba sola. Me mudé a un departamento chiquito, bien lejos de todo lo que me recordaba a mi vida pasada. Cada día era una batalla para encontrar mi equilibrio y empezar de cero. Las noches eran silenciosas y eso me costaba, pero a la vez sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. Estaba libre y eso era lo que contaba, decidí no mirar más atrás.
Mi carrera, que había dejado de lado por la familia durante tanto tiempo, ahora se volvió mi prioridad. Me metí de lleno en el trabajo y con el tiempo empecé a ver los resultados de tanto esfuerzo. Subí de puesto, gané respeto entre mis compañeros y al final me destacaba en mi área. La satisfacción de alcanzar esos objetivos era algo que nunca había sentido antes. Por primera vez sentía que mi éxito era solo mío, no dependía de nadie más. Fue en ese tiempo de reconstrucción cuando conocí a Daniel. Nos encontramos de casualidad, casi por accidente. No estaba buscando una nueva relación, pero él se cruzó en mi vida, con una frescura que era difícil de ignorar. A diferencia de Martín, Daniel me trataba como a una igual. Escuchaba mis miedos, apoyaba mis decisiones y me animaba a ser quien realmente soy. Nuestra relación creció de manera natural, sin apuros, sin presiones. Con el tiempo, él se convirtió en una parte importante de mi nueva vida, alguien en quien realmente podía confiar. Mientras mi vida seguía adelante, empezaron a llegar noticias sobre Martín. Al parecer, su relación con Luisa, que parecía tan sólida, se estaba desmoronando. Martín había sido traicionado. Luisa, que antes parecía perfecta a los ojos de todos, lo dejó por otro tipo, más joven y con una situación económica estable. Irónico, ¿no? La misma mujer por la que sacrificó nuestro matrimonio lo traicionó de la misma manera que él me había traicionado emocionalmente. La noticia no me dio alegría, pero tampoco sentí pena. Simplemente era el destino, devolviéndole lo que había sembrado. Entonces un día Martín apareció en mi puerta, estaba hecho polvo y derrotado. El tipo arrogante que había sido ahora parecía perdido, como si el suelo se le hubiera esfumado bajo los pies. Empezó a hablar de los errores que había cometido, de cómo pensaba que Luisa era el amor de su vida, pero se había equivocado. Intentó convencerme de que podíamos empezar de cero, ser una familia otra vez. Lo escuché sin decir nada, pero por dentro sabía que todo eso no tenía sentido. Martín no me quería de vuelta por amor, sino por necesidad, por culpa. Estaba solo y su vida se había desmoronado. Cuando terminó, respiré hondo y le respondí con calma. Martín, yo ya he seguido adelante, lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. No voy a volver contigo y lo sabes, creo que deberías hacer lo mismo, él insistió mencionando a Javier. Trató de convencerme de que por nuestro hijo deberíamos intentarlo de nuevo, pero ya estaba cansada. Mi hijo, a quien había criado, había tomado su decisión cuando me despreció, cuando se alió con Luisa contra mí. Ya no había espacio para ilusiones. En cuanto a Javier, empecé firme, ya es lo suficientemente grande como para tomar sus propias decisiones. Él me despreció cuando más lo necesitaba, así que si quiere una madre que me busque por su cuenta. Ya no voy a rogar por el amor de nadie, ni de él ni tuyo. Martín se quedó callado, sin palabras, sabía que tenía razón. Esa conversación era el cierre final de un ciclo que hacía tiempo debió haber terminado. Sin nada más que decir, se dio la vuelta y se fue. Esta vez no sentí tristeza alguna. Solo la certeza de que mi vida estaba exactamente donde debía estar, bajo mi control. Volví a mi departamento, donde Daniel me esperaba con una sonrisa. Ese era mi nuevo comienzo, mi nueva vida. Había seguido adelante, había construido mi independencia, mi felicidad. Martín y Javier formaron un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes de la universidad ya eran cosa del pasado y no tenía sentido arrepentirse. El futuro por fin era mío. Han pasado meses desde que le dije que no a Martín cuando intentó reconciliarse. Siguió su camino, hundido en una vida que él mismo se había cargado. Mientras tanto, yo seguí adelante y prosperé. Mi relación con Daniel estaba más fuerte que nunca, y mi carrera estaba despegando de una manera que nunca me imaginé. Había reconstruido mi vida de cero, pero, en el fondo, aún sentía una chispa. Tenía una chispa de resentimiento por las heridas que Martín y Javier me habían hecho. El desprecio que viví, las traiciones. Sabía que algún día tendría la oportunidad de darles la vuelta a las cosas. La oportunidad llegó de repente, gracias a un gran contrato que conseguí en mi trabajo. La empresa donde trabajo estaba expandiendo sus negocios y, curiosamente, parte de esa expansión incluía colaborar con la compañía de Martín. Cuando me enteré, se me dibujó una sonrisa amarga en los labios. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni del éxito que había alcanzado. Ahora era una mujer de negocios exitosa, y la ironía de cruzarme de nuevo con él no me pasó desapercibida. En la reunión de negocios que se venía, yo sería una de las representantes de mi empresa, y Martín estaría allí.
Durante los preparativos, escuché a los ejecutivos hablando de que su compañía estaba pasando por serios problemas financieros después del escándalo en el que Luisa lo había traicionado. Ella se había llevado gran parte de sus ahorros y él estaba luchando por mantener la empresa a flote. Este era el momento perfecto. Llegué a la reunión con la cabeza bien alta, vestida impecablemente con un traje que transmitía seguridad. Al entrar en la sala, vi a Martín sentado en la mesa. Su mirada, antes altiva y arrogante, ahora era sombría. No me reconoció al instante, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el shock en su cara. El tipo que alguna vez me despreciaba estaba a punto de ver en quién me había convertido. La reunión empezó y mantuve la calma, escuchando mientras él intentaba vender la imagen de su empresa como sólida, ocultando los problemas que todos sabíamos que tenía. Cuando llegó mi turno de hablar, fui directa. Presenté mi propuesta con confianza, destacando que la empresa para la que trabajaba era fuerte, innovadora y rentable. En medio de mi presentación, miré directamente a Martín y sin perder mi tono profesional, dije: es interesante ver cómo algunas empresas intentan sobrevivir basándose en antiguas glorias, incluso cuando están al borde del colapso. La vergüenza en la cara de Martín era evidente. Sabía que entendía que esa era una indirecta y que ahora yo tenía el control. La propuesta que presenté fue la preferida por la junta directiva. La empresa de Martín no tenía ninguna oportunidad. Poco después de la reunión, recibí un correo formal diciéndome que mi empresa había ganado el contrato. Era la victoria que esperaba. Por otro lado, Martín perdió el contrato que salvaría su compañía. Estaba cayendo y yo había dado el golpe final. En los días siguientes descubrí que su empresa había caído en bancarrota. No pasó mucho tiempo antes de que intentara contactarme de nuevo, esta vez con una oferta patética de trabajo. Estaba desesperado, intentando aferrarse a cualquier cosa, pero lo ignoré. Aquel hombre que alguna vez me trató como nada, ahora me suplicaba ayuda. No sentí lástima, sentí satisfacción. Un tiempo después, recibí un mensaje de Javier. Se había distanciado de mí durante años, pero ahora que era mayor, parecía haber comprendido el que iba a pelearse con Martín y Luisa en mi contra. Me pidió vernos diciendo que quería hablar. Reflexioné sobre eso y decidí darle una oportunidad. Nos encontramos en una cafetería. Estaba nervioso, se notaba incómodo y empezó a hablar de sus remordimientos. Dijo que desde que su padre quebró y Luisa lo traicionó, se dio cuenta de cuánto me había maltratado. Lo escuché callada, pero ya tenía mi decisión tomada. Cuando terminó y me miró esperando algo, le respondí fría: Javier, tomaste tus decisiones cuando eras joven y yo acepté las consecuencias. Hoy soy una mujer realizada, exitosa y he seguido adelante. No voy a perseguirte para que me veas como madre otra vez. Si realmente quieres una relación, tendrás que demostrar tu valor. Estoy cansada de mendigar afecto. Si te importa, demuéstramelo con acciones, no con palabras. Bajó la cabeza sin saber qué decir. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Sabía que había plantado una semilla de duda en su mente, y ahora tendría que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Mi venganza estaba concluida, pero no como lo había imaginado al principio. No se trataba solo de derrotar a Martín o ignorar a Javier. Mi mayor triunfo fue convertirme en la mujer que soy ahora, alguien que ellos no pudieron destruir. Me vengué no solo viendo cómo fallaban, sino elevándome mucho más allá de lo que jamás habrían esperado. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir con certeza: mi vida es mía. Y ellos, tanto Martín como Javier, son solo capítulos cerrados de una historia mucho más grande.